Hola niños y niñas del séptimo año básico del Colegio San Félix. Durante nuestra etapa 7 tendremos por objetivo desarrollar una síntesis de los aprendizajes tratados en guías anteriores, particularmente en la 4, 5 y 6. Recuerden que prontamente también tendremos nuestra primera evaluación. Comenzaremos recordando entonces los contenidos de la guía número 4. La materia se puede encontrar en la naturaleza como sustancias puras o mezclas, y como sustancias puras se puede encontrar como elementos o compuestos y como mezclas de tipo heterogéneas u homogéneas. Las sustancias puras son aquellas que permanecen químicamente inalteradas en sus distintos estados de agregación, ya sea líquido, sólido o gaseoso. Y existen dos tipos de sustancias puras. Los elementos químicos, que son sustancias puras que están hechos de un único tipo de átomo, o mejor dicho, de átomos iguales. Por ejemplo, el hidrógeno, que es el ejemplo que tenemos puesto en la diapositiva, está formado por átomos que tienen un protón y un electrón y que son exactamente iguales entre ellos. Los elementos químicos y la materia en general están formadas por átomos. Los átomos son la partícula más pequeña en la que un elemento puede ser dividido. Y todos los átomos tienen dos partes. Una parte central, que es el núcleo donde se acumula prácticamente la totalidad de la masa del átomo, donde encontramos los protones con carga eléctrica positiva y los neutrones sin carga. Y el exterior del núcleo, que se denomina corteza, donde se encuentran los electrones que tienen carga eléctrica negativa. Los elementos químicos se ordenan en la tabla periódica, que nos entrega diferentes características de los átomos que conforman todos los elementos. Como pudiste observar, la tabla periódica está dividida en recuadros. Cada uno de estos recuadros representa a un elemento químico diferente. Además, nos entrega ciertas características de ese elemento químico. Observa tu dibujo de la derecha. La tabla periódica nos va a informar del nombre del elemento, el símbolo químico, el número atómico y por lo general un número que lleva decimales que va a ser la masa atómica. El número atómico se va a determinar contando la cantidad de protones de los átomos que formen un elemento. Se van a caracterizar con una letra Z mayúscula. Por ejemplo, en el caso del litio, si está ubicado tercero en tu tabla periódica, significa que los átomos que lo conforman tienen 3 protones en su núcleo. La masa atómica es la cantidad total de protones y neutrones que hay en un átomo, es decir, los elementos que hay en el núcleo. Por ejemplo, el carbono tiene 6 protones y 6 neutrones, es decir, su masa atómica será 12. Pero si te fijas en tu tabla periódica, la mayoría de los números de la masa atómica vienen con decimales. Por lo tanto, es muy importante que los aproximes. Si el número después de la coma es 5, 6, 7, 8 o 9, tienes que aproximarlo al número superior. Por ejemplo, 15,6 tendrás que pasarlo a 16. En cambio, si el número después de la coma es 4, 3, 2, 1 o 0, se mantiene en el mismo número. Por ejemplo, si es 14,3, se mantiene en 14. La masa atómica se caracteriza con la letra A mayúscula. Un compuesto químico está formado por la unión de dos o más elementos químicos. Presentan un nombre y una fórmula, lo que nos indica la cantidad de átomos que los forman. Están unidos por diferentes tipos de enlaces y no se pueden dividir o separar por procesos físicos. Ahora que ya repasamos las sustancias puras, podemos empezar a ver lo que son las mezclas. Estas son el resultado de la combinación de sustancias puras, pueden ser elementos o compuestos, pero entre ellas no se producen reacciones químicas, por lo tanto cada una de ellas mantiene sus propiedades. La mayoría de las mezclas se pueden separar mediante procesos físicos que más adelante vamos a ver, como por ejemplo pueden ser la destilación, la imantación o el tamizado.
Y las mezclas se pueden clasificar, como vimos al principio, en mezclas homogéneas o heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas en las que no podemos observar sus componentes a simple vista. Se denominan soluciones y están compuestas por un soluto y un solvente. En la naturaleza, la materia se presenta mayormente en estado de soluciones. Por ejemplo, el agua de los océanos es una solución. Dentro de tu cuerpo también presentas diferentes tipos de soluciones, como por ejemplo la sangre, la orina y la saliva. Y el hombre también ha creado diferentes tipos de soluciones que utiliza, por ejemplo en algunos medicamentos, los desinfectantes o bien las bebidas gaseosas. Como ya dijimos, la solución consta de dos partes. El solvente, que es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad en una solución, y es la que disuelve al soluto. Por lo general se encuentra en estado líquido, aunque puede encontrarse también en otros estados. El agua se considera el solvente universal, ya que puede disolver una gran cantidad de sustancias. Y el soluto es la sustancia que se disuelve en el solvente y que se encuentra en menor cantidad en una solución. Puede presentarse tanto en estado líquido, gaseoso como sólido. Para finalizar nuestra clase de hoy, realizaremos un breve recordatorio respecto a las mezclas homogéneas. Lo primero es que no podemos distinguir sus componentes a simple vista. Se conocen con el nombre de soluciones o también las puedes encontrar como disoluciones. Están constituidas por un soluto, que es quien se disuelve y que se encuentra en menor cantidad, y por un solvente, que es la sustancia que va a disolver al soluto y que se encuentra en mayor cantidad. Las soluciones pueden encontrarse en estado líquido, sólido o gaseoso. Un gran abrazo, niños, y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Como primera actividad de aplicación de nuestro conocimiento, vamos a trabajar con la guía número 7. La primera actividad dice: ubique los siguientes ejemplos en los casilleros correspondientes. En negro puedes observar diferentes tipos de elementos que se encuentran en la naturaleza. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Clasificarlos si estos son mezclas heterogéneas u homogéneas o bien son sustancias puras como un elemento o un compuesto. Continuamos ahora con la retroalimentación de los contenidos de la guía número 5. Los métodos de separación de mezclas son procesos físicos en los que una mezcla se somete a algún tratamiento que la va a separar en todos sus componentes, ¿sí? Y se eligen de acuerdo a las propiedades que tengan sus componentes o bien el estado de la materia en que estos se encuentren. Si ustedes observan el dibujo de su derecha, van a ver a dos arqueólogos que están tratando de sacar un esqueleto y están separando precisamente la tierra de los huesos. Ahí están haciendo una separación de mezcla, hueso con tierra, y esta va a caer a través de los agujeros de ese arnero. Comenzaremos analizando los métodos de separación para mezclas formadas solamente por sólidos. El primer método es el tamizado, que se usa para separar dos o más sólidos, pero cuyas partículas sean de diferentes tamaños. El instrumento que se utiliza se conoce como tamiz o en nuestras casas lo conocemos como colador. Para poder ejecutarlo, hacemos pasar la mezcla a través del tamiz o el colador y por las aberturas caerán las partículas de menor tamaño y arriba van a quedar las de mayor tamaño. Con esto vas a poder separar esta mezcla. Si tú observas el dibujo de tu derecha, se encuentra un tamizador industrial que se utiliza en la industria de la panadería. Se le extrae a la harina los grumos. Por la parte de arriba quedan los trozos más grandes y por la parte de abajo van a caer la harina bien cernida. La separación magnética es un método que también se conoce como imantación. Para poder separar esta mezcla vamos a utilizar un material que sea magnético, como por ejemplo la magnetita, y otro que pueda ser magnetizado, como por ejemplo el raspado o la limadura de metal. Si ustedes observan el dibujo, tenemos una mezcla de hierro y harina. Al acercar este imán o magneto, el hierro se va a separar y va a quedar la harina libre.
Ahora veremos los métodos de separación para mezclas que estén conformadas por sólidos y líquidos. La evaporación nos va a servir para separar una mezcla que contenga un sólido y un líquido. Para realizarla necesitamos un instrumento como por ejemplo el del dibujo, que es un mechero Bunsen, donde vamos a calentar la mezcla. El solvente o el líquido se va a evaporar y en la vasija o en la cápsula de porcelana va a quedar el soluto, que se va a transformar en una especie de polvo. La cristalización es un proceso muy similar a la evaporación, solo que en este caso no vamos a calentar con ningún instrumento la disolución, sino que vamos a dejar que el disolvente o solvente se evapore de forma lenta, utilizando solamente el calor ambiental. Es un proceso mucho más lento y el soluto se va a transformar en pequeños cristales, de ahí el nombre. Si tú te fijas en el dibujo de la derecha, esa es sal de mar. Lo que se hace con el agua del mar precisamente es cristalización. La sedimentación también nos va a permitir separar mezclas formadas por líquidos y sólidos. Pero en este caso no vamos a utilizar calor, sino que más bien vamos a dejar que la gravedad haga su trabajo. Si ustedes observan el dibujo, tenemos agua turbia o agua con arena. La dejamos reposar y después de un tiempo, el sólido, que en este caso sería la arena, va a caer al fondo de este envase. La filtración nos va a permitir separar mezclas donde el soluto sea de muy pequeño tamaño. Si ustedes se fijan, es muy similar al tamizado, pero en este caso, el papel filtro, que es el instrumento que vamos a utilizar, tiene unos pequeños poros que van a hacer que el soluto quede en la parte de arriba y el solvente pase hacia la parte de abajo, que es el ejemplo que ocurre en este caso de una cafetera. Arriba queda el café, que sería el soluto, y va a bajar el agua, que sería el solvente. La filtración se utiliza muchísimo en la potabilización del agua que tú bebes y es parte de este proceso, es una de sus etapas. Se agrega una malla muy fina en el agua para que ésta capte las sustancias de mayor tamaño, las sustancias sólidas de mayor tamaño, y éstas queden atrapadas y solamente pase el agua lo más limpia posible. La centrifugación es un proceso de sedimentación acelerado. Para este proceso se utiliza una máquina llamada centrifugadora, que gira a gran velocidad. Esto provoca que los fragmentos sólidos se vayan al fondo rápidamente. Para continuar, conoceremos ahora los métodos de separación para mezclas de líquidos. La decantación es un método de separación para mezclas líquidas. ¿Qué debemos hacer? Esperar que el líquido más denso vaya hasta el fondo y posteriormente podremos separarlo. Recuerden que la densidad tiene que ver con la cantidad de materia que tú puedes introducir en un determinado espacio. Diciéndolo en palabras más técnicas, mientras más masa haya en un menor volumen, mayor será su densidad. En este caso, el agua es más densa que el aceite. También en el proceso de potabilización del agua se utiliza un proceso de decantación, pero en este caso se van a separar los sólidos pequeños que van quedando en el agua y se espera que estos vayan hasta el fondo. Es un proceso muy similar a lo que vimos anteriormente llamado sedimentación.
En la destilación debemos calentar la mezcla. A medida que la temperatura aumenta, la sustancia con el punto de ebullición más bajo se va a evaporar, mientras que los otros componentes van a permanecer en su estado original. ¿Sí? El punto de ebullición es la temperatura a la que un líquido comienza a hervir. Eso queda claro. Por ejemplo, observen hacia su derecha, en la imagen, pueden ver que se está calentando una mezcla. El componente que tiene el punto de ebullición más bajo va a evaporarse y va a pasar por este tubo. En ese tubo se va a enfriar, va a condensar, va a volver a su estado líquido y va a poder separarse. La destilación es muy utilizada en la industria petrolífera y en la de los alcoholes. En la segunda actividad de aplicación de la guía, vamos a notar en esta tabla que tú vas a encontrar acá si corresponde a una mezcla homogénea o heterogénea y con qué método la separarías. Por ejemplo, el arroz y la raspadura metálica es una mezcla heterogénea y el método de separación a utilizar es una imantación. Y finalmente, vamos a hacer un breve repaso de los contenidos de la guía número 6. Comencemos entonces definiendo qué es el ciclo menstrual. Y este es una serie de cambios cíclicos que van preparando el cuerpo de la mujer para la reproducción. Este se va a repetir desde la menarquia, que es la primera menstruación, hasta la menopausia, que es el fin de la etapa fértil en las mujeres. El ciclo menstrual no va a ocurrir durante un embarazo. Habitualmente se habla de que los ciclos regulares duran 28 días, pero en realidad esto no es tan así, porque cada mujer tiene un cuerpo diferente. Por lo tanto, este se adapta a la cantidad de días que sea necesario para cada cuerpo. Antes de analizar las etapas del ciclo menstrual, hablaremos de los órganos y las hormonas encargadas de este importante proceso. Comenzaremos con el hipotálamo, que es parte del sistema nervioso central. Este va a producir una hormona que va a estimular la secreción de la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, las que se van a producir en la hipófisis, que es una glándula ubicada en la base del cerebro. Estas hormonas, a través de la sangre, van a viajar a los ovarios y ahí van a ejercer su acción. La hormona folículo estimulante, cuya sigla en inglés es FSH, estimula la maduración del óvulo en el ovario. Y la hormona luteinizante, o LH, va a regular la ovulación e inducir el movimiento del óvulo por las trompas de falopio hasta el útero. Los ovarios, que son las gónadas femeninas, son los encargados de producir el gameto femenino, que es el óvulo, y de secretar las hormonas sexuales femeninas, que son el estrógeno y la progesterona. Los estrógenos que se producen en los ovarios van a estimular al útero para que construya un fino revestimiento donde se va a implantar el cigoto. Este revestimiento se denomina endometrio. Y las progesteronas, después de la ovulación, van a hacer que el endometrio crezca aún más. Si el óvulo no es fertilizado, es decir, si no se produce un embarazo, van a descender, lo que va a provocar la menstruación. A partir de ahora, analizaremos las etapas del ciclo menstrual. La menstruación representa el inicio del ciclo menstrual y es el sangrado mensual de la mujer. Este fluye desde el útero a través de la pequeña abertura que hay en el cuello uterino y va a salir del cuerpo a través de la vagina. También se le conoce como regla o periodo y dura aproximadamente entre 3 y 5 días. Fase folicular. Durante esta fase, la glándula pituitaria va a enviar señales a los ovarios para que liberen estrógeno y progesterona. Esto va a hacer que algunos folículos, que son células que contienen óvulos inmaduros, comiencen a desarrollarse en el ovario. Los folículos, a su vez, van a producir estrógeno, que va a hacer que el endometrio se vaya engrosando en el caso de que ocurra una posible implantación. Por lo general, un solo folículo, desde uno de los ovarios, se va a convertir en un óvulo maduro. El folículo, en la medida que va desarrollándose, se va moviendo hacia la superficie del ovario. Debes recordar también que este folículo, que en definitiva va a madurar, va a generar una hormona llamada inhibina.
que va a evitar que los demás crezcan. La fase folicular comienza el primer día de la menstruación, es decir, el primer día del ciclo menstrual, y termina con la ovulación aproximadamente el día 14. La ovulación es el proceso del ciclo menstrual en que el ovario libera un óvulo. Se produce por un aumento significativo en la secreción de las hormonas folículo estimulante y luteinizante por parte de la glándula pituitaria. El óvulo va a ser liberado al peritoneo y va a ser recogido por las trompas de Falopio mediante unos movimientos peristálticos de sus fimbrias. La ovulación, en promedio, va a ocurrir aproximadamente justo en el centro del ciclo menstrual, es decir, en un ciclo regular de 28 días, el día 14. Durante la fase lútea, lo que queda del folículo que liberó al óvulo se va a conocer como cuerpo lúteo. Este va a liberar gran cantidad de progesterona y algunos estrógenos. Estos van a permitir y a contribuir a que se engrose y mantenga el endometrio. Durante este periodo, la mujer va a sentir una serie de cambios físicos y emocionales. En caso de que el óvulo no sea fertilizado, el cuerpo lúteo se va a descomponer, lo que va a hacer que caigan los niveles de progesterona. Como la superficie del endometrio ya no se necesita, va a ser eliminada completamente por la menstruación, es decir, el proceso nuevamente volvería a su inicio. Durante el ciclo menstrual, las mujeres pasan por días de fertilidad, es decir, donde pueden quedar embarazadas, y otros de infertilidad, que es donde no pueden quedar embarazadas. Se habla de un rango de fertilidad que dura varios días antes y después de la ovulación. Recuerden que la ovulación se produce prácticamente al centro del ciclo menstrual. En una niña regular de 28 días, este debería ocurrir el día 14. Lógicamente, las posibilidades de un embarazo son mucho mayores en la medida que los días se van acercando al 14. ¿Por qué? Porque durante estos días ya encontramos un óvulo maduro que puede ser fecundado por un espermatozoide y los niveles hormonales adecuados y el ambiente interno, es decir, el útero y la vagina, se encuentran ideales para la acción de los espermatozoides. Todos los otros días, que son los que tú ves acá marcados con verde y rojo, son infértiles, es decir, no habría posibilidad de embarazo. En nuestra siguiente actividad de aplicación nos vamos a plantear el siguiente problema. Josefina presenta un ciclo menstrual regular de 28 días que se va a iniciar el día 13 de agosto. Ella tiene una menstruación que dura 5 días. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Utilizando la imagen donde aparecen los meses, vas a pintar de color rojo los días en que ella va a estar menstruando. Y utilizando la ruedita que tienes a tu lado derecho, vas a pintar de azul los días fértiles dentro de su ciclo menstrual y de verde los días infértiles. En nuestra segunda actividad de aplicación sobre el ciclo menstrual, tenemos otro problema. Rafaela comienza su ciclo menstrual el 3 de agosto, con una menstruación que dura 4 días. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Vas a completar los recuadros indicando las etapas del ciclo menstrual que observamos en la guía. Vamos ahora con las actividades de consolidación del aprendizaje, que son la parte final de la guía. Nuestra primera actividad dice, en la potabilización del agua se realizan diversos procesos antes de que ésta llegue hasta tu casa. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vas a imaginar que vives al lado de un río y no te llega agua potable. Entonces, vas a utilizar los métodos que aprendimos en clase para potabilizarla. Redacta tu explicación utilizando al menos 2 de los métodos que vimos y trata de ser lo más detallista posible. En la segunda actividad de consolidación, vas a describir brevemente lo que ocurre durante los días de la columna de la izquierda, que tienen que ver con el ciclo menstrual. Y en la columna de más a tu derecha, vas a agregar qué órganos o componentes del aparato reproductor femenino participan en lo que ocurre durante esos días. Y finalmente, en la última parte de nuestra guía, vas a determinar las características de las mezclas. ¿Qué vas a hacer? Vas a escribir dentro del paréntesis HO en el caso de que el enunciado que yo te entrego corresponda a una mezcla homogénea o HE
si corresponde a una mezcla heterogénea. Nos vemos en la próxima clase, niños y niñas de séptimo básico. Un gran abrazo y cuídense mucho.